Muy buenos días, gusto saludarlos. Hoy estamos en la semana 11 y vamos a ver específicamente lo que es método indirecto de flujo efectivo en contabilidad 3. El objetivo: que el estudiante obtenga el conocimiento necesario para elaborar el método directo e indirecto del flujo efectivo. Estado de flujo efectivo por el método indirecto. Para empezar, vamos a ver qué es el estado de flujo de efectivo. Es un estado financiero que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado. Objetivos del flujo efectivo: facilitar información financiera a los directivos de las empresas, lo cual le permite mejorar sus políticas de operación, inversión y financiamiento. Proporcionar información apropiada a la gerencia para que ésta pueda medir sus políticas contables y tomar decisiones adecuadas para el progreso de la empresa. Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los movimientos de efectivo. También podemos decir que evaluar la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo, porque indispensablemente ahí vamos a conocer si hay un buen administrador o no, si se está generando el efectivo necesario para poder pagar todas las obligaciones, para poder saber si se está determinando la capacidad que tiene la entidad para poder pagar intereses, dividendos y obligaciones cuando éstas se venzan. Asimismo, se deberá de reportar los flujos de efectivo pasados para proporcionar y hacer proyecciones de flujo efectivo futuro. ¿Por qué debo de hacer proyecciones de flujo futuro? Porque eso, a medida que yo lo haga, me va a servir para poder determinar en un determinado tiempo si estoy caminando bien o estoy haciendo bien las cosas dentro de la entidad o la empresa. ¿Qué beneficio me va a traer hacer esos flujos? Uno va a ser que permita a los usuarios evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes. 2. Eliminar el problema de la comparabilidad de la información. Y lo más importante, tomar decisiones más razonables y con un mejor criterio. Es decir, que yo no me voy a venir y voy a decir, esto es azul porque es azul, no, sino que voy a tomar la decisión más acertada y correcta con base a lo evaluado financieramente, lo proporcionado por el flujo efectivo. ¿Para qué? Para garantizar el dinero de los accionistas, para mantenerlos informados. Permite también un control permanente y eficiente de sus entradas y salidas de efectivo, logrando una rentabilidad de sus socios. Ahora nos preguntamos, ¿qué fuente? Para entender qué son fuentes de fondos, debemos preguntarnos si la empresa necesita fondos para hacer alguna operación, ¿de dónde puede obtenerlos? Las respuestas podrían ser: si tiene el dinero en caja o en bancos, tómelo de ahí. Y en este caso, la cuenta caja y bancos, según el caso, disminuirá su saldo. Puede recaudar una cuenta por cobrar, vender parte de su inventario o vender cualquiera de sus activos. Podemos reducir que toda la disminución de una cuenta de activo indica que este activo ha sido una fuente de fondos. También se podrá hacer uso del crédito consiguiente del dinero prestado o comprando el bien al crédito. En este caso, el pasivo se aumentará. De lo anterior podemos concluir que todo aumento de pasivo es una fuente de fondos. Entonces, sí tenemos que ver
de dónde viene el dinero y para dónde va. Si aumenta en un lado o disminuye en otro lado. Disminuyó aquí, pero aumentó en otro lado. Eso sí es importante. Asimismo, el capital no solo fue la primera fuente de fondo que tuvo la empresa en el momento de su fundación, sino que a lo largo de su vida podrá incrementar sus fondos con nuevos aportes de capital. Por lo tanto, un aumento de capital, según el tipo de empresa de que se preste o se trate, constituye una fuente de fondos. Lo más importante de la fuente del fondo que tiene una empresa la constituyen sus ingresos, tanto como venta como de servicios o como de otros ingresos operacionales o no operacionales. Uso. Se entiende por el uso del fondo lo que la empresa puede hacer con los fondos obtenidos de manera de cualquier fuente. Entonces, los usos de fondos obedecen a la pregunta: ¿qué puede hacer la empresa con sus fondos? Las posibles respuestas son: comprar activos, pagar deudas, hacer disminuciones en el capital, haciendo gastos. ¿Qué puede hacer la empresa? Entonces eso es lo más importante que usted tiene que ir recordando como tips para poder hacer el flujo efectivo indirecto. Algo importante es que el método indirecto presenta el resultado original y extraordinario a lo que se suma o deduce partidas de ajuste para llegar al flujo efectivo generado por las operaciones. Algo importante es que cuando vamos a hacer el método indirecto, vamos a tomar nuevamente las actividades que hemos estado hablando. Uno va a ser actividades de operación, otro va a ser actividades de inversión y otro va a ser actividades de financiamiento. Cuando hablamos nosotros de actividades de operación, constituyen la principal fuente de ingresos de la actividad ordinaria de la empresa. Actividades de inversión son las actividades y disposiciones de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el equivalente de efectivo. Mientras que las actividades de financiamiento son actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados por la entidad. Algo importante que para hacer el flujo efectivo indirecto tenemos que tomar el balance general del año 1 y año 2 y estado de resultados del año reciente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos saber es el flujo efectivo o la capacidad financiera que ésta tiene para poder generar efectivo. Principales características del método indirecto. Es la desconcentrar la diferencia entre las utilidades netas y los flujos de caja por operaciones. Explica el flujo efectivo neto de las actividades de operación. Aquí les voy a dejar una fórmula que nos puede servir para hacer el flujo de estado de flujo método indirecto, el cual sería así. Flujo efectivo de actividades de operación es igual a utilidad neta más gastos no monetarios, dícese depreciaciones, agotamiento, amortizaciones, más las pérdidas no operacionales, pérdidas por ventas de activos no corrientes, menos las ganancias no operacionales, ganancias por ventas de activos no operacionales, más disminución de activo circulante, menos aumento de activo circulante o corriente, como lo quieran llamar, más aumento de pasivo corriente, dígase cuentas por pagar, todos los pasivos que sean cuenta corriente, acumulados, menos disminución de cuenta de pasivo corriente, flujo neto originario de actividades de operación. Vamos a sumar lo que son depreciaciones menos disminución de las
cuentas por cobrar menos disminución en inventario, menos disminución en gastos prepagados, menos aumento en cuentas por pagar, menos aumento de gastos acumulados por pagar, menos aumento sobre la renta diferido por pagar, pérdidas no operacionales deducidas al calcular la utilidad neta. ¿Qué se va a restar? Aumento de las cuentas por cobrar, aumento en inventarios, aumento en gastos prepagados, disminución en cuentas por pagar, disminución en gastos acumulados por pagar, disminución en impuestos sobre rentas diferidos por pagar, ganancias no operacionales incluidas en la utilidad neta. Efectivo neto proporcionado por las actividades de operación. Es así como se va a elaborar el método indirecto. Algo importante es que ustedes deben de entender que una de las características y la diferencia entre el método directo como indirecto es que uno va a iniciar por las actividades de operación, mientras que el otro va a iniciar por la utilidad. Es decir, que el método indirecto va a iniciar por la utilidad del periodo. De ahí vamos a partir, mientras que en el método directo vamos a iniciar por efectivos por actividades de operación. Aquí nos quedamos, ya lo veremos todo en clase de una mejor manera, a una mejor profundidad. Les agradezco bastante, muchas gracias por la atención prestada a este video, los esperamos el próximo video. Muchas gracias.